España soporta históricamente una leyenda negra que emerge periódicamente cada vez que hay una crisis del tipo que sea. Una leyenda que arrastra tópicos que han calado en el exterior y también entre los propios españoles, que no solemos defendernos de estas críticas. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acaba de presentar España, una historia global, una obra escrita por el diplomático y escritor Luis Francisco Martínez Montes, que reivindica el papel de nuestro país a lo largo de la historia. Luis Francisco Martínez Montes está ya en nuestro estudio. Bienvenido a Marca España y gracias por venir. Muchas gracias por invitarme y por el interés en el libro. Bueno, desde Exteriores se concibe el manual como parte de una estrategia de diplomacia pública en unos momentos en los que la imagen de España vuelve a estar en entredicho, ahora por el conflicto catalán, pero lo cierto es que el libro llevaba tiempo escrito, ¿no? ¿Cuándo y cómo surgió la idea de escribirlo? Así es un libro que ha tenido un proceso de reflexión y de escritura largo. La idea primigenia, original, surge con anterior de una crisis, que fue la crisis económica. Si nos acordamos, en aquel momento, desde una buena parte de la opinión pública y publicada de los países anglosajones, de algunos países de Europa Central, se nos empezó a catalogar como un país pues poco serio, periférico, escasamente adaptado a la globalización y a las necesidades de una economía moderna. Y un país, y esto es algo que ha vuelto a reverdecer efectivamente con motivo de la reciente crisis en Cataluña, un país con pulsiones reiteradamente autoritarias. Entonces, en buena medida, aunque estos ataques, si lo podemos llamar así, tenían que ver con unas circunstancias concretas, es curioso que siempre efectivamente se echara mano de argumentos que vienen de muy atrás, del siglo XVII, del siglo XVIII, de la España del siglo XIX, romántica, de los viajeros que vienen aquí desde Allende de los Pirineos, y vemos curiosamente cómo, con cualquier motivo, esos tópicos pues vuelven a reverdecer. ¿A qué se debe esto y cómo deberíamos responder? Pues esto es el proceso de reflexión que me llevó a la escritura de este libro. Originalmente lo escribió en inglés, ¿no? Para llegar a audiencias extranjeras que son las más receptivas a estos tópicos, ¿no? Así es. Bueno, esencialmente, como ya he dicho, no es un libro de circunstancias, es un libro de reflexión histórica, un ensayo. Y hay una constante también, que a mí me llevó precisamente a escribirlo, y es que hemos sido incapaces, en muchos casos, de ofrecer una versión propia de la historia y, sin embargo, hemos aceptado acríticamente la versión que nos viene por parte de lo que a veces llamamos hispanistas, ya sean anglosajones o franceses, o germanos, y esa visión que ellos nos ofrecen la escriben desde sus puntos de referencia, no desde los nuestros. Yo quería hacer el ejercicio de, utilizando, en este caso, la lengua inglesa y un poco el estilo de los hispanistas anglosajones, ver cómo se podría escribir ese tipo de historia, pero al revés. Es decir, cómo podemos contar nuestra historia a un anglosajón o a un lector que se maneje en inglés, sin incurrir en los tópicos que normalmente nos vienen por parte de esas fuentes. Por cierto, ¿cómo surgen todos esos tópicos, toda esa leyenda negra? ¿Por qué sigue existiendo y por qué no nos rebelamos contra ella? ¿Por qué no hay una crítica desde aquí? Sí lo hacemos, pero a veces de una forma excesiva y a la defensiva. Es lo que yo llamo y el y tú más. Es decir, nos acusan, ustedes expulsaron a los judíos con los reyes católicos en 1492. Y nosotros solemos responder, sí, pero antes lo hicieron los ingleses, o sí, pero antes lo hicieron los franceses. En fin, ustedes conquistaron América a sangre y fuego, sí, pero los anglosajones, los ingleses, cuando llegaron a la costa este del actual Estados Unidos, pues hicieron lo mismo o peor. Yo lo que he intentado hacer, y para eso me he servido como guía o contraparte en un diálogo, porque el libro es un diálogo, lo que he pretendido hacer es explicar cuáles son las aportaciones que hemos realizado a lo largo de la historia a la civilización universal y también empezando por la occidental, la más próxima a nosotros. Es decir, he intentado hacer una historia en positivo más que en negativo, propositiva más que defensiva. Y, como decía, me he dejado guiar por un historiador a quien respeto y ha fallecido, inglés, Kenneth Clark, que en los años 60 hizo una serie documental de la BBC que se llamaba Civilización. Y en ella dejó aparte la contribución de España y del mundo hispánico en general
al acervo de cultura occidental. Y él lo explicaba en sus memorias. Yo empiezo el libro así, con la reflexión que se hizo Kenneth Clark, cuando le preguntaron por qué dejó a España al margen de su historia de la civilización. Y él, que era historiador del arte, dijo, si hubiera querido escribir una historia del arte, pues por supuesto hubiera mencionado a Goya, a Velázquez, a Picasso, pero quise hacer una historia de la civilización. Y ahí, añado yo, es donde reverdecen los tópicos de la leyenda negra, incluso, en este caso, una persona extraordinariamente culta, como era Kenneth Clark, dice, ¿cómo voy a mencionar a España, que es el país de la Inquisición, de los conquistadores, del Escorial? Curiosamente, no sé qué tendría contra el Escorial. Y entonces nos dejó al margen. Yo lo que hago es ir leyendo capítulo por capítulo el libro de Kenneth Clark y diciéndole, si hubieras tenido en cuenta la aportación de España, si no hubieras tenido esos prejuicios, esto a lo mejor es lo que hubieras debido de añadir a tu libro. Bueno, Kenneth Clark se convirtió en un referente de divulgación histórica. En general hay una visión muy anglosajona del mundo por parte de historiadores reconocidos, como pasa en este caso. Sí, yo le llamo más que anglosajona nortatlántica. Y es una visión que no solo se proyecta sobre la historia, se proyecta sobre, por ejemplo, las relaciones internacionales. En fin, yo soy diplomático de profesión y lo veo, voy a decir, todos los días. Kissinger, a quien todos conocemos, en fin, el gran estratega de la política exterior estadounidense, decía en sus memorias algo así como en la historia lo que cuenta es lo que sucede en una línea que va desde Nueva York a Londres, pasa por París, por Bonn, era la época de la Guerra Fría, antes de la unificación alemana, y continúa por Moscú y puede terminar en Pekín. Todo lo que pase al sur de esa línea no cuenta. Esa visión, digamos, horizontal, nortatlántica, que deja al margen de una forma consciente lo que sucede al sur, yo creo que nos ha hecho mucho daño. Es una visión para la cual ser moderno significa ser anglosajón, ser protestante, haber participado de las redes comerciales y económicas creadas por las grandes compañías inglesas, holandesas, haber participado en la Ilustración, en fin, en la Revolución Industrial. Se supone que España y el mundo hispánico se quedó al margen de todo eso. Claro, cuando leemos a Ortega, ¿no?, que a veces hacía incursiones en el terreno de la historia, además de la filosofía, y él mismo, un gran pensador, decía, España, bueno, nos quedamos al margen del Renacimiento, nos quedamos al margen de la Ilustración, y yo me pregunto, un momento, ¿no tuvimos Renacimiento? ¿No tuvimos Ilustración? Esta imagen pasa al otro lado del Atlántico, a los intelectuales, a muchos intelectuales latinoamericanos. Octavio Paz, a quien respeto muchísimo, solía decir en sus ensayos que, digamos, el punto de partida de América Latina, al haber sido colonizada por un país como España, premoderno, medieval, teocrático, pues era muy distinto al punto de partida de Estados Unidos, que había sido pues colonizado por Inglaterra, país moderno, luego expuesto pues a las corrientes de la industrialización, de la Ilustración. Entonces, ¿cómo no va a estar mal, por ejemplo, decía Octavio Paz, México, si salimos de los virreinatos, mientras que Estados Unidos salió de las 13 colonias, de Boston, de, en fin, la libertad de conciencia? Esto, que tiene algo de verdad, no es enteramente cierto, pero está ahí. Y esta visión opera a ambos lados del Atlántico. Y es una visión, además, que hemos asumido aquí en España de alguna manera, ¿no? Y eso, bueno, pues nos impide explicarnos. Lo hemos asumido porque, en parte, desconocemos nuestra historia. Yo creo que nuestra historiografía, nuestros historiadores, y esto lo digo con todo el respeto porque yo no soy historiador, soy politólogo y practico la diplomacia lo mejor que puedo, pero veo la realidad. Y la realidad, digamos, es que muchas veces tienes que acudir a historiadores británicos para que te cuenten o para que te comparen cómo era la realidad en el siglo XVIII de las colonias angloamericanas en comparación con Nueva España o con Nueva Granada. No digo que lo hagan bien y de una forma como debe hacerse, de una forma seria,
pero siempre partiendo de esa visión, ya digo, noratlántica. Mi pregunta es, o mi punto de reflexión, mi punto de partida de reflexión en este libro, muy bien, vamos a hacer, como decía antes, el ejercicio contrario. Vamos a contar su historia también desde nuestro punto de vista. A ver qué nos sale. Pues lo que nos sale a lo mejor, si ampliamos ese campo de visión, es que Nueva España a finales del siglo XVIII tenía una renta per cápita más alta que las 13 colonias americanas, norteamericanas en este caso. O nos sale que se respetaba mucho más la diversidad étnica y lingüística en los virreinatos hispanoamericanos que en Filadelfia o en Boston. Y eso lo vemos incluso en la pintura. Yo he vivido en Estados Unidos, en Nueva York. Hace unos años en el Metropolitan abrieron la sala de pintura colonial del siglo XVIII, y allí que veíamos retratos de familias anglosajonas, un padre y una madre que podrían salir de Liverpool o de Londres, en un medio, en un paisaje que podría ser la campiña inglesa, y ahí lo que vemos es una sociedad esencialmente trasplantada, tal cual, desde Inglaterra al continente americano. ¿Qué tenemos cuando visitamos la pintura que se hacía en Perú o en México en el siglo XVIII? Lo podemos ver aquí en el Museo de América, que lo tenemos al lado, aunque desgraciadamente no lo visitamos mucho. Vemos familias mezcladas. Vemos un indio y un español, un mestizo y una india, con sus hijos, con sus hijas, perfectamente reconocidos ante el registro de la época, con sus apellidos perfectamente legalizados. Esa realidad que no nos es tan visible en la forma en la que nos contemplamos a nosotros mismos, es muy diferente de la realidad que hay en otras experiencias imperiales o coloniales de esa época. Es decir, no sucede lo mismo en las colonias holandesas, un poquito en las francesas, un poquito en las portuguesas, casi nada en las colonias inglesas, en América del Norte, donde hay una exclusión de las poblaciones aborígenes. No digo que en el caso de la América hispana, efectivamente, se cometieran excesos, crueldades, etcétera, pero sí que hubo desde el principio una reflexión consciente y una crítica a la labor que se estaba haciendo. Y de esa crítica nacen realidades legales, las leyes de Indias, nacen universidades donde pueden estudiar los amerindios en igualdad de condiciones, nacen gramáticas indígenas, libros, ciencia. En el siglo XVIII hay expediciones científicas donde participan indios mexicanos, colombianos, ya incluso en el siglo XVI. Todo esto no sucede en la América anglosajona, pero hay que contarlo. Bueno, de hecho en el libro usted dice que España fue la primera nación moderna porque la autocrítica estuvo desde el comienzo de la empresa imperial, y eso probablemente no se conoce mucho, ¿no? Efectivamente. Curiosamente esto sí lo reconoce Octavio Paz, pero lo reconoce oblicuamente cuando dice: la modernidad comienza con la crítica de la modernidad. ¿Qué es lo que nos hace modernos europeos occidentales? Que somos capaces de reflexionar sobre nuestros errores, sobre nuestros límites, e intentar poner remedio a los errores cometidos. Claro, cuando hablamos de la Escuela de Salamanca, del nacimiento del derecho internacional, cuando hablamos del debate de Valladolid en 1550, entre Las Casas y Sepúlveda, sobre los títulos que podrían o no legitimar la conquista de América, esto está sucediendo en un país que nos dicen que era teocrático, medieval, dominado por una mentalidad inquisitorial. Claro, no sucede en Oxford, no sucede en Ginebra, no sucede en París. Es decir, en el siglo XVII, en Ámsterdam, nadie está discutiendo los derechos de la Compañía de las Indias Holandesas Orientales a exterminar poblaciones en la actual Indonesia. Nadie lo hace. Un siglo antes, en España, había, en fin, profesores, sacerdotes, administradores de Indias que lo hacían y se jugaban el tipo. Pero se lo jugaban ¿por qué? Porque la propia corona les decía: cuéntenos qué estamos haciendo mal. Sin embargo, abundan opiniones como la del presidente de México, ¿no? Que quiere que España pida perdón por los agravios cometidos durante la conquista. Eso es más común. Eso es más común, efectivamente. Como decía, la leyenda negra opera a ambos lados del Atlántico,
y nos hace daño por igual. En este caso, por supuesto, hay que respetar la opinión del presidente de una gran nación como es México, respetarla, pero también nos podemos permitir discrepar de esa opinión. La historia no debe ser un terreno, digamos, de competencia política. Ha de ser o ha de permitirnos realizar el conocimiento de la historia, un ejercicio de autocrítica, pero siempre desde el punto de vista de la época de la que estamos hablando. Yo creo que entre España y América Latina hemos pasado por varias fases. Una fase de conocimiento, podría decir, de conocimiento impuesto, asimétrico, cuando hasta mediados del siglo XIX o el primer tercio del siglo XIX se producen las emancipaciones y entonces pasamos a una fase de desconocimiento. Las élites de América Latina empiezan a mirar a París, o empiezan a mirar a Londres, o empiezan a mirar a Estados Unidos, y algunas de ellas pretenden dejar a España atrás, ¿no? Y sobre eso construyen las nuevas naciones. Sobre, por una parte, el intento de reconectar con el pasado prehispánico, precolombino, y de reivindicación de los incas, de los aztecas, y por otra parte, de intentar enlazar el futuro de esas naciones con lo que ellos consideraban que eran los centros de la modernidad. Y eso lo que provoca es un distanciamiento, un desconocimiento. Yo creo que ahora lo que toca, y yo creo que ya llevamos tiempo en ello, afortunadamente, es el reconocimiento. Conocimiento, desconocimiento, reconocimiento. Y por supuesto que a veces es necesaria la crítica, por supuesto que a veces es necesario cantarnos las 40, pero de una forma que sea constructiva, mirando hacia adelante y no hacia detrás. Bueno, hay muchos hitos de esa época, por ejemplo, la primera circunnavegación, que además este año se cumplen los 500 años, pero ahora que tanto hablamos de globalización, de que este siglo va a ser el de China, dicen, España también conectó mundos que se desconocían, ¿no? Tuvo conexiones con Oriente, por ejemplo, con China y también con Japón, y esto probablemente tampoco se conoce mucho, ¿no? Efectivamente. Es decir, el Imperio Español en su momento, a mí me gusta hablar más bien de monarquía hispánica, que es la forma política que adoptó esa realidad enorme, mestiza, transcontinental, transoceánica, que unió pueblos y culturas durante prácticamente 3 siglos. Hay detrás de esa realidad una estructura y un ejercicio del poder, pero hoy también un esfuerzo, muchas veces desconocido, en efecto, de conocer, de conocimiento. Nos solemos olvidar que en esa realidad hubo centros de excelencia extraordinarios que funcionaban en red. Hablamos, por ejemplo, de China. Bueno, China, la primera gramática de la lengua china la escribe un español, Francisco Varo, en 1703. Mucho antes, el primer bestseller sobre China occidental, después de Marco Polo, lo escribe Gómez de Mendoza, a finales del siglo XVI. Claro, Gómez de Mendoza no había estado en China. Lo que conocía de China era a través de comerciantes, de misioneros que habían estado en Filipinas. En Filipinas, en el pariano mercado de Manila, había una población de unos 10.000, 15.000 chinos que comerciaban. Allí llegaban los galeones de Manila, desde México, llevaban plata hispanoamericana hasta las Filipinas, y con esa plata se compraban productos como la seda, como la porcelana, especias, y digamos el centro nodal de ese intercambio era Manila, en donde había poblaciones de toda Asia, como digo, una población importante china, población japonesa también, y por supuesto filipinos y españoles. Ese es un centro desde donde irradia el conocimiento de Occidente hacia Asia y de Asia hacia Occidente. Y hablamos no de un conocimiento esporádico o superficial, hablamos de 250 años, de contactos regulares por donde fluye, ya digo, porcelanas, especias, pero también libros, traducciones, creaciones artísticas, intelectuales, espirituales, de todo tipo. Vamos a intentar conectar esos centros de excelencia, a ver lo que nos sale. Ahora que nos gusta hablar de redes. Bueno, pues España crea las primeras redes de conocimiento global. En 1538, en las afueras de México, funcionaba el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Y por esa época, la primera imprenta de las Américas. ¿Qué se produce?
se producen diccionarios de lengua náhuatl, méxica, se producen enciclopedias botánicas, con taxonomía méxica, latina, castellana. Eso a 20 años prácticamente de distancia desde que Cortés llegara a Veracruz. Al mismo tiempo, como decía antes, en Salamanca se está reflexionando sobre el derecho internacional, sobre la economía globalizada. La primera teoría de cómo se forma el precio en una economía abierta no se hace de nuevo en Oxford, o en Cambridge, o en París. Se hace en Salamanca. Nos vamos, como decía, al Parián de Manila. Bueno, pues ahí, por ejemplo, Filipinas tiene la primera universidad, la Universidad de Santo Tomás, de corte occidental y europeo que se crea en Asia, en torno a 1720 aproximadamente. Esa universidad todavía funciona, es la más antigua, en el sentido, como decía, moderno y occidental. Por supuesto que en Asia había universidades budistas, en fin, pero la primera moderna se crea ahí. Manila, Salamanca, Tlatelolco. Lo mismo sucedía en la Universidad de Cuzco, con las lenguas indígenas, con el conocimiento indígena, con la música occidental y aborigen, que se mezcla. Estamos hablando de una época muy anterior a Internet, donde un indígena como un amerindio, como Chimalpajín, en las afueras de México, escribió un diario en su lengua, a principios del siglo XVII, donde relata lo que está pasando en el mundo, con una diferencia de meses. Relata en sus diarios que el rey de Francia acaba de ser asesinado. O relata que llega una embajada a Roma japonesa. O relata lo que está pasando en Valladolid. O lo que está pasando en Cuzco. Entonces, ¿cómo se nos puede decir que el mundo hispánico era una realidad cerrada, dominada por una mentalidad inquisitorial premoderna, cuando en esa época está en la vanguardia de la modernidad? Volvemos a la crítica. Está a la vanguardia de un conocimiento globalizado, de redes de información, de redes económicas, ¿no? Porque antes hablaba de la plata hispano-mexicana que llega a Filipinas, pero esas monedas siguen siendo de curso legal en China hasta el siglo XIX, o sirven de base a la creación del dólar en Estados Unidos. La primera economía global la creamos nosotros. ¿Cómo se nos puede decir que hubo que esperar a que llegaran, no sé, los financieros de la City de Londres en el siglo XIX o los comerciantes holandeses a crear esa realidad? Por cierto, ¿lo hispano sigue teniendo connotaciones negativas? Bueno, también hago referencia en el libro a otro autor, Samuel Huntington, que es el que acuñó el término el choque de civilizaciones. Este era un politólogo estadounidense cuyo último libro se llamaba Who Are We? ¿Quiénes somos?, en el que hay una frase que a mí, en fin, se me quedó grabada por lo que implicaba. La frase es: si nosotros estadounidenses queremos seguir siendo occidentales y estar al frente del mundo libre, de la economía capitalista global, etcétera, hemos de reafirmarnos en lo que él llamaba nuestro credo americano, que es nuestra religión protestante, nuestra blanqueidad. Somos anglosajones, no nos mezclamos. Eso ya lo decía Jefferson, ¿eh? Quiero crear una república sin mezcla y sin mancha alguna. Eso lo dice uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Y Huntington cerraba la frase diciendo: pero si por el contrario lo que vamos es a un Estados Unidos cada vez más hispano, entonces tenemos que reorientarnos hacia América Latina. Claro, y establece la distinción entre Europa, Occidente, modernidad, y hispanización y orientación hacia América Latina. Como si América Latina no fuera parte de Occidente. Como si un hispano que llega a Estados Unidos hablara una lengua indoeuropea muerta, ¿no? Y no el español, que es la lengua latina más extendida en el mundo ahora mismo. Y que comparte unos valores, en fin, perfectamente homologables a los que pueda defender pues un profesor WASP de la Universidad de Harvard. Pero ellos no lo ven así. Es decir, la élite, sobre todo de la costa este de Estados Unidos, la élite intelectual, la élite política, sigue viendo lo hispano como algo ajeno.
como algo que les contamina y que les degrada, en lugar de verlo como algo que les enriquece y que les permite, en una época en la cual, lo estamos viendo, Occidente está siendo superado por otras realidades culturales y de civilización, al este y al sur, le permite precisamente conectar con esas realidades, porque lo hispano está hecho de esas conexiones, a diferencia, en muchos casos, de esa visión anglosajona, purista, protestante, sin mezcla alguna, como decía Huntington. Bueno, estamos terminando. Su obra España, una historia global, contribuye a dar a conocer la aportación española a la humanidad. Pero, ¿qué más se puede hacer desde las instituciones fuera de España, pero también dentro, donde tampoco nos queremos mucho? Empezar a estudiar historia para empezar, ¿no? Porque no la conocemos bien. Bueno, voy a ser inmodesto, leer el libro, por ejemplo, ¿no? Y otros parecidos. Hay mucho por hacer, pero yo creo que dos cosas fundamentales, y esto va sobre todo también a la comunidad académica. Seamos menos ombliguistas. Es decir, es difícil encontrar un historiador, un ensayista español cuyo campo de visión vaya más allá o de la Reconquista, o la España de las Tres Culturas, o de la Guerra Civil. Claro, a veces criticamos el hecho de que historiadores de fuera nos vengan a contar nuestra historia, pero es que no solo nosotros hemos renunciado a contar nuestra historia muchas veces, es que hemos renunciado a estudiar y contar la de otros. ¿Cuántos historiadores españoles han escrito sobre el Imperio Británico? O sobre la Revolución Francesa. O sobre las compañías comerciales holandesas. Muy pocos. En algunos casos, ninguno. Bien, salgamos de nosotros mismos. Miremos alrededor, comparemos. Y esa es la tendencia que hoy se impone. Escribir historias globales desde múltiples centros. Uno de ellos puede ser el nuestro, no exclusivamente. Pero si no nos ponemos, si no nos elevamos, digamos, desde nuestro ombligo, de esa introversión que nos caracteriza, difícilmente vamos a salir de este círculo vicioso en el que muchas veces nos encontramos al pensar y reflexionar sobre nosotros mismos. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Luis Francisco Martínez Montes, muchísimas gracias por haber estado en Marca España. Ha sido un placer y animamos a todo el mundo a que lea España, una historia global. Muchas gracias.